Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La primera mitad del libro de Marcos dirige la atención hacia quién es Jesús. Sus poderosos milagros y sus poderosas enseñanzas apuntan en esa misma dirección. Él es el Mesías. Ahora, en este punto crucial de la narración, Jesús preguntará a sus discípulos quién creen ellos que Él es. Pedro dará una respuesta fuerte a esta pregunta y Jesús comenzará inmediatamente a explicar a dónde lo conducirán sus pasos como Mesías. Y como nosotros ya sabemos, esto lo llevará hacia la cruz. Acompáñenme en este estudio. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos, una vez más, otra semana de estudio. Alabado sea el nombre de Dios porque nos permite llegar hasta esta plataforma en donde todos juntos tenemos la oportunidad, en la comodidad de nuestras casas, poder estudiar la palabra de Dios, y Él ha proveído los medios para poder hacerlo. Antes de comenzar, recuérdense que es súper importante que usted tenga su Biblia, que tenga su libro de lección y también algo con qué tomar nota. Vamos entonces a invocar el nombre de Dios a través de la oración. Al momento que usted vaya a ver este video, acompáñenme reverentemente, por favor. Señor, una vez más, el tiempo ha pasado, la semana se está yendo ya casi, Señor. Y hemos atravesado este estudio bajo su dirección y hemos comprendido unas verdades maravillosas. Y es por eso que al hacerlo junto con mis hermanos, al estudiar juntos a través de esta plataforma, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, que sea el Espíritu el que nos guíe en el entendimiento, que nos dé, Señor, los pensamientos para poder comprender, retener y sobre todo aplicar, Señor, a nuestras vidas cada una de las enseñanzas. Se lo rogamos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, ustedes saben que en la última parte de Marcos, hablando del capítulo 8, y hasta el final de Marcos 10, Jesús se enfoca en instruir a sus discípulos acerca de su misión. Y esta va a ser la primera parte de este estudio, instruyendo a los discípulos. Y los va a instruir acerca de la misión que tienen ellos, pero les va a explicar antes la misión que Él mismo tiene. Y en estos capítulos, Jesús va a hacer predicciones acerca de la cruz. Estas predicciones serán seguidas por una instrucción especial acerca del discipulado. Y estas poderosas lecciones, aunque usted no lo crea, siguen siendo relevantes para el día de hoy. Esta sección del segundo evangelio se destaca por la curación de dos hombres ciegos, uno en la mitad de Marcos 8 y el otro al final de Marcos 10. Y estos dos milagros funcionan como paréntesis al comienzo y al final del contenido que se encuentra entre ellos, y van a ilustrar dramáticamente que el discipulado incluye la percepción espiritual acerca de quién es Jesús y hacia dónde está yendo Jesús. Así como sus enseñanzas desafiaron a los discípulos hace 2000 años, nos siguen desafiando y nos siguen confrontando hoy a nosotros como sus discípulos modernos, con el elevado costo, pero también con esa gran recompensa
al seguirlo. Vamos entonces a comenzar todos juntos a estudiar y vamos a darle vuelta a la paginita y vamos a ir directo hacia el día domingo, en donde habla de viendo claramente. Saben que conforme uno se va haciendo de mayor edad, la vista nos se va quedando un poquito nublada. Pero hablando en el aspecto espiritual, todas las enseñanzas de la Escritura, sin importar nuestra vista física, nos abren el entendimiento y nos hacen ver las cosas espirituales claramente. Y vamos a ver una historia en Marcos capítulo 8, del versículo 22 al 30. Y ahí vamos a ver por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego. Y vamos a ver qué lecciones surgen de este relato. Marcos 8, versículo 22 al 30. Búsquelo para que podamos estudiar todos juntos allí. Comenzando del versículo 22. Dice de la siguiente manera: Cuando fueron a Betsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y preguntó: ¿puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no vayas ahora a la aldea. Y Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijeran nada a nadie acerca de él. Los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de eso, este pasaje de Marcos 8 habla de la sanación del ciego Bartimeo, que se reporta en Marcos 10, del 46 al 52. Mateo se refiere a 2 ciegos aquí en Mateo 20, 29 al 34. Y Juan 9 narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento que fue enviado a lavarse al estanque de Siloé. Creo que esta historia nosotros la conocemos. Pero hablando en particular de la historia de Marcos 8, y esta historia es singular, ya que solo aparece aquí en este libro de Marcos. Y es el único milagro de Jesús que requirió que Jesús hiciera 2 acciones para poder completar o producir una salud perfecta. Como parte de la historia, aquí vemos un detalle conmovedor. Y es que cuando leemos vemos que Jesús, sabiendo que el hombre estaba ciego, lo toma de la mano y lo conduce afuera del poblado. Aquí nosotros podemos percibir la simpatía por la limitación de aquel hombre que tenía Jesús. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos esta sanidad de este hombre: ¿por qué 2 toques? O sea, ¿por qué tuvo que hacer Jesús 2 acciones? Aunque este es el único milagro de todos los milagros que Jesús había hecho, este es el único milagro que requiere 2 acciones de parte de él. No pensemos de que fue por falta de poder de parte de Jesús. En lugar de eso,
aquí se trata probablemente de una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de su futura muerte y de su resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y también otro hombre ciego al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz, de ese tipo de discipulado que a veces cuesta que las personas lleguen a comprender. Saben que la gran mayoría de maestros, a ellos les gustan las preguntas, porque estas preguntas a menudo es la llave para abrir o desbloquear el entendimiento de un estudiante. Y en este pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de desviación del libro. Y hay aquí 3 características que confirman esta aseveración. Miren, primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. O sea, ya habían andado bastante tiempo como para que Jesús hubiera hecho esta pregunta acerca de quién ellos creían que él era. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada hasta aquí que declara que Jesús es el Mesías. Si se recuerdan, en la lección pasada miramos cómo ese endemoniado identificó inmediatamente a Jesús. Pero aquí únicamente Pedro es la única persona de todos los personajes que hemos conocido hasta hoy que no está endemoniado, pero que sí reconoce que Jesús es el Mesías. Ahora, tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, ahora Jesús comienza a explicar hacia dónde va su misión, hacia dónde va su camino. Y nosotros sabemos que ese camino era la cruz. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan nada a nadie de que Él es el Mesías? Porque aquí esto parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, tenemos que recordar que la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. ¿Por qué? Porque así lo habían interpretado las personas de aquel tiempo, los religiosos, habían interpretado de que vendría un Mesías y que ese iba a liberar al pueblo del yugo romano. Y si ustedes, leen la historia, ustedes saben de que la única manera de arrebatarle algo al gobierno romano era a través de la guerra. Entonces, el rumor era gigante en esa ciudad y posiblemente había llegado a los oídos de los romanos. Y es por eso que mencionar Mesías era prácticamente como un rótulo que decir, yo soy el que voy a dirigir esta revuelta. Y era obvio de que los romanos, para detener la revuelta, lo hubiesen querido matar. Y Jesús, como nosotros ya tenemos el Nuevo Testamento, ya sabemos el desarrollo de esta historia en la Biblia, Jesús no había venido aquí a esta tierra para ser esa clase de Mesías revoltoso. Por eso de allí parte el llamado a que guarden el silencio acerca de su identidad. Esta historia nos debe de enseñar a nosotros de que hay momentos en lo que es importante a veces no decir ciertas cosas, sin importar de que estas cosas puedan ser verdaderas. Pero a veces es necesario mantener
ese silencio. Vamos a ir al día lunes. Y el día lunes nos va a hablar del costo del discipulado. Y ya de entrada, cuando nosotros hablamos de costo, se nos viene a la mente el costo de vivir de hoy en día. Especialmente en estos tiempos que estamos pasando, en donde hay una situación económica por el asunto de las guerras en ciertos países que está terrible. Y normalmente a nosotros nos gustan las cosas gratis, las cosas que no nos van a costar. El ser humano es así. Pero aquí el día lunes va a hablar de acerca del costo del discipulado. Y para ver qué dice la Biblia, la Escritura acerca del costo del discipulado, para entrar en el contexto, vamos a ver qué dice en Marcos 8:31 al 38 acerca del costo de seguir a Jesús. Acompáñenme por favor a leer todos juntos. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los escribas, los sacerdotes, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlos. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino que en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿de qué sirve si uno ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis obras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los discípulos ya habían llegado a un punto decisivo en su relación con Jesús. Ahora saben que Él es el Mesías. El lector de Marcos lo sabe, donde el comienzo del libro podemos leer allí en el libro de Marcos 1:1, y por tanto ha tenido una ventaja con respecto a los discípulos, a veces que son un poquito necios, ¿verdad? Los discípulos. En un principio, cuando Jesús los llama, dijo Jesús que los va a convertir en pescadores de hombres, ahí en Marcos 1:17. Allí en ese momento, cuando le dijo: miren, los voy a hacer pescadores de hombres, ahí no hubo ningún problema. ¿Por qué no hubo problema? Porque ellos estaban familiarizados con el término pescar. Ellos eran pescadores. Y parece que como que la interpretación es: bueno, como pescadores vamos a seguir haciendo lo mismo, nomás que en vez de agarrar peces, ahora vamos a agarrar hombres. Pero ahora la situación cambia. Porque ahora realmente saben quién es Jesús. Y Jesús no solo les dice quién es, sino que también les va a revelar el objetivo de su misión. Porque Jesús vino a la tierra con una misión. No vino simplemente a pasear ni nada, vino con una misión. Y también les dijo que le es necesario padecer muchas cosas. Les dijo que es necesario de que Él pudiera que iba a ser rechazado e incluso morir y resucitar después de 3 días. Ahora, estas noticias no son lo mismo de que van a ser pescadores de hombres. Estas noticias son impactantes. Porque ahora Pedro, quien acaba de confesar que Jesús es el Mesías, lo agarra y lo lleva aparte a reprenderlo para decirle: hey, no vayas. Y el evangelista presenta todo esto en una forma de discurso, un discurso indirecto. Pero ahora Jesús
reporta las palabras de él, palabras que sin duda dejaron atónito a Pedro mientras lo escuchaba. El maestro llama a Pedro, ¿cómo lo llama cuando Pedro quiere reprender a Jesús? El maestro lo llama Satanás y le dice que se aparte de su camino. Porque tales pensamientos que Pedro tiene en ese momento no están en armonía con la voluntad de Dios. Y miren lo tajante y miren lo directo que Jesús fue en este momento. Porque los pensamientos no estaban en armonía con la voluntad de su Padre. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y consuelo para Jesús en esta gran prueba que se le venía. Las palabras de Pedro no estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por medio de su propio ejemplo. Los seguidores de Jesús estamos llamados a tener el mismo objetivo que Jesús tenía, a tomar nuestra cruz y a seguir los pasos de Él. Miren, la crucifixión era el método romano de ejecución más cruel que se conocía en aquel tiempo. No solo era el dolor y todo eso, sino que era humillante, era intimidatorio. Y todas las personas querían evitar la cruz. Es por eso que cuando Jesús les dice todo esto, ¿ustedes creen que ahora les quedaron a los discípulos ganas de adoptar la cruz como símbolo de su devoción? Al menos a mí no me hubieran quedado ganas, soy sincero. No es lo mismo. Ve a predicar y tal vez te van a rechazar y tal vez te van a humillar. Que ve aquí y por este lado te van a crucificar. Es que es una cosa diferente. Ahora, Jesús no solo explica el costo del discipulado, sino también su gran recompensa. Porque en la paradoja lógica incoherente y sin embargo que tiene sentido de la fe cristiana, en esta paradoja que se va a explicar, que la verdad no se lee lógica, perder la vida llega a ser la manera de encontrarla. Y por eso que esto está como, o sea, cuando uno lo lee así meramente por encima, es chocante. O sea, ¿cómo voy a perder la vida para encontrarla? En contraste, la misma historia dice que ganar el mundo entero, pero renunciar a la vida eterna, eso sí carece de sentido. Así como el misionero, este misionero, gran misionero, Jim Elliot, lo expuso de la siguiente manera. Miren lo que puso él en el diario personal que él mantenía. Y esto lo escribió, según su propio diario, el 28 de octubre de 1949. Y él escribió esto, dice: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Eso es unas palabras bien sabias. Lo voy a repetir porque sí está interesante. Oiga lo que dice. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Qué bonito, ¿no? Es por eso que el libro de Juan, en el capítulo 12 y el versículo 25, la palabra de Dios dice que el que ama su vida la perderá, y el que desprecie su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros, o cómo ustedes, amigos y hermanos, han experimentado la realidad de este tipo de palabras que se dieron en este día de lección? Vamos a pasar entonces al día martes. La montaña y la multitud. La montaña y la multitud. Mire lo que dice aquí. Este título me parece muy curioso. Y la pregunta es, ¿qué vieron Pedro, Santiago y Juan una noche cuando fueron con Jesús?
Para ver eso tenemos que mirar el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1 al versículo 13. Así que por favor acompáñenme. Jesús les dijo: de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar al reino de Dios con poder. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Lo llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes blancos, así como que fuera nieve. O sea, nadie en este mundo que los lavara podía dejarlos tan blancos. O sea, sí estaban de blancos. Y se le aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro les dice entonces: Maestro, qué bueno es para nosotros, para que nosotros estemos aquí. Vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo que dice Pedro. Vamos a hacer 3 cobertizos o 3 enramadas. Aquí le vamos a hacer este lugar. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se escuchó la voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo, óiganle. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo a Jesús, que estaba sentado con ellos. Mientras otros bajaban del monte, Jesús les mandó a que no dijeran a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. El versículo 10 dice: por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué quería decir aquello de que resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado, pues yo les digo que Elías ya vino y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito acerca de él. La predicción de Jesús en Marcos 9, versículo 1, de que algunos que estaban con él no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir, se cumplió pocos días después, cuando llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan a un alto monte. Allí ocurrió la transfiguración y ante ellos pudieron mirar la gloria del reino celestial de Dios. Elías y Moisés descienden entonces el ámbito celestial y conversan con Jesús. Lucas destaca que estaban hablando de la partida. ¿Pero la partida de quién? De la partida de Jesús. Y que también hablaban de lo que habría de ocurrir en Jerusalén. Usted lo puede comprobar eso en Lucas 9, 30 y 31. De esta misma manera, la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz. Y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo hubieran crucificado. A la mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Y esta idea, probablemente ligada a la expectación de que Elías reaparecerá antes que el Mesías, Jesús contesta que Elías ya ha venido.
haciendo referencia a Juan el Bautista. Y que así como mataron a Juan el Bautista, Jesús también moriría. Pero a diferencia de Juan el Bautista, Jesús resucitaría 3 días después. Y después de esa noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Porque los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no pudieron sanar. Y cuando Jesús aparece en la escena, todos vienen al encuentro de Jesús. Y la historia sigue con un desarrollo acerca del poder del demonio sobre el joven. Jesús dedica lo que parece un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Y resulta demasiado para el Padre, quien exclama: si puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús capta inmediatamente la expresión de duda. Y la respuesta del Señor podría ser parafraseada de la siguiente manera. O sea, el Padre le está diciendo, bueno, pues si puedes. Como que si puedes, pues ahí había una mezcla de duda con el sentimiento de que lo hiciera. El papá de este joven, de este muchacho que tenía el demonio adentro, le está diciendo, si puedes. ¿Y cómo que si puedes? Jesús todo lo puede. Y de repente, como si fuera un relámpago, el Padre percibe que no solo su hijo tiene un problema, él mismo tiene un problema de incredulidad. Y esa incredulidad es la que impide que su hijo sea sanado. Y ahora el desesperado padre abandona a la misericordia de Jesús con la memorable frase: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Saben qué es lo maravilloso de esta historia? Que aunque este hombre estaba dudando de Jesús, Jesús lo sana. Jesús sana al muchacho. Y eso puede suceder con nosotros también. Posiblemente estemos en una situación, ahorita en este momento, cuando usted está viendo este video, pero hay un elemento de duda que sí, Dios puede arreglar ese problema porque no hay una solución. Déjeme decirle que Jesús puede hacerlo. Y hay que hacer tal vez como este padre y regresar, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Por favor, ayuda a que se me sanen estas dudas que tengo en ti. ¿En qué situaciones a veces hemos estado y nos ha tocado clamar a Dios? Y creo que una de los clamores que debe de haber constante en nuestra vida es que sea Dios el que nos ayude, no solo a creer, sino también en nuestra fidelidad a alejarlos del mal, que nos ayude en nuestra bendita esperanza de que Él pronto regresa, a no desfallecer, a permanecer constantes. Pero a veces es bien difícil. El día miércoles nos va a hablar de quién, oiga bien este título, quién es el más grande. Y vamos a ver qué tiene de diferente esta segunda predicción de Marcos 9:30 al 41
Esta predicción acerca de su muerte y su resurrección la vamos a comparar ahí con Marcos 8:31. Y vamos a ver acerca de qué discuten los discípulos y qué instrucción les da Jesús. Versículo 30 en adelante. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Cuando llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en la casa, Jesús les pregunta: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús les dijo: Maestro, hemos visto a unos que expulsan demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no es de los nuestros. Eso dijo Juan. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar de mí. El que no está contra nosotros está en favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Claramente, mis amigos y mis hermanos, en la primera predicción, Jesús se refiere a quienes lo rechazarán y lo matarán. Y en la segunda dice que será traicionado. El traidor no es señalado en esta ocasión, pero nosotros que ya leímos y ya sabemos que la Escritura identifica a Judas como el traidor, como el que lo traicionó, ahí en Marcos 3:19. Y el Señor menciona nuevamente que se le dará muerte y que resucitará 3 días después. Pero los discípulos parecen aún menos interesados en los detalles de esta predicción que en la primera. Es que las noticias indeseadas no despiertan el interés de nadie. Saben que en Marcos 8:27 Jesús estaba al norte del mar de Galilea, cerca de Cesarea de Filipo. En Marcos 9:30 está atravesando Galilea y en Marcos 9:33 está en Capernaum. Si aquí miramos, Jesús anda viajando de un lado para otro, de norte a sur. Y cuando entran en Capernaum, cuando los 12 discípulos lo vienen siguiendo de lejito, ¿verdad? Porque pues no quieren que Jesús oiga, entonces se retiran un poco de Jesús para venir ellos viendo: hey, bueno, ¿y quién va a ser el primero? No, que tú, que yo quiero ser, y creo que yo me lo merezco y todo. Viene esa discusión. Y Jesús lo sabe, que Jesús sabe todo. Miren, nosotros como cristianos muchas veces nos andamos cuidando de los humanos que no nos vean. Pero Dios lo ve todo, las 24 horas del día. Y es por eso que nuestra oración tiene que ser que Él sea el que se manifieste en nuestras vidas para caminar correctamente. Y como Jesús lo sabe, cuando llegan a la casa, entonces viene Jesús, ¿verdad? Y les va a preguntar. Y le dice: bueno, ¿de qué venían hablando tanto en el camino? ¿Cuál era el tema de esa discusión? Y todos se quedan calladitos, porque la pregunta fue directa. Se quedaron así como cuando uno estaba pequeño y lo sorprendían, hacían algo malo, lo agarraron en las manos de la masa y uno callado, en shock, no había qué decir. Pero Jesús sabía que el tema había sido quién era el más importante, quién era el más grande. Pero pues Jesús va a contestar.
a este problema en 2 pasos. En el primer paso, él le va a afirmar claramente que para ser el primero o para ser el más importante es necesario llegar a ser un servidor. Luego, ilustrando el significado de lo que se ha dicho mediante una acción, porque les va a poner un ejemplo. Y había un niño por ahí, entonces Jesús toma al niño, lo pone en medio del grupo, el niño como que se queda ahí asustadito en medio de toda esta gente, entonces Jesús lo agarra y lo levanta, lo consuela, le transmite seguridad, cariño, amor, y le dice, miren, así como yo he recibido a este niño, si lo reciben a él, me van a recibir a mí. Y si lo reciben a mí, también van a recibir a mi Padre. Y agarró a un niño allí, posiblemente un niño pequeño. Y así es como nosotros estamos vinculados con Dios, viviendo de esa manera. Pero Juan, yo no sé, que parece que Juan aquí tiene una, ¿verdad? Como un momento medio raro, porque Juan, en vez de poner atención a la enseñanza que está dando el Señor, Juan quiere desviar el tema. O sea, humanamente así somos. Casi la mayoría de personas somos así. Cuando hay un tema que no nos conviene, desviamos la atención y traemos otro tema a la mesa. Y Juan aquí va a hacer una pregunta acerca de quienes no forman parte del círculo de los seguidores de Jesús. O sea, miramos por allá a Jesús, unos que andaban haciendo milagros, que andaban echando demonios en tu nombre, pero no son parte de nosotros. Y Jesús les dice, miren, ¿qué les pasa, hombre? Él les dice, miren, si no están en contra de nosotros, están a nuestro favor. Y además les va a reafirmar que ayudar a otros mediante el servicio cristiano, aún en las maneras más sencillas que podamos, por lo más mínimo que nosotros hagamos, no pasa inadvertido en el cielo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener bien en claro, y espero que después de estudiar de haber estudiado esta lección, nos quede bien en claro la grandeza, ¿verdad?, bíblica, en contraste con la grandeza del mundo. Y preguntémonos, sinceramente, cada uno, ¿cuál de las dos grandezas estoy buscando? ¿La del mundo o la del cielo? Día jueves. El día jueves habla acerca de... Y el título me sacó un poquito de base, ¿verdad? El jueves dice la persona sana en el infierno. Y vamos a ver qué tienen en común las enseñanzas de Jesús allí de Marcos 9, 42, 50. Sé que hay en común en todo eso. Leamos Marcos 9, 42 al 50. Y dice 42 en adelante, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, más le valdría que le colgara en el cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no entres con las 2 manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y que no tengas los dos pies y que te vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los 2 ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Si nosotros miramos este pasaje así, superficialmente, parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús agrupadas sin una razón particular. Sin embargo, cuando miramos cuidadosamente, nos va a revelar que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior.
El pasaje gira en torno a 3 términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso. Primer término, ocasión de caer. Segundo término, fuego. Y tercer término, sal. Y la primera enseñanza es acerca de los pequeños en referencia. Y no está hablando de niños de estatura, ni está hablando de nada de eso, ¿verdad? Aquí se está hablando de los nuevos creyentes. O sea, cómo yo estoy preocupándome por los nuevos creyentes. Miren, porque a veces creemos que, bueno, yo no le hago mal al nuevo creyente. Pero es que a veces ni siquiera conocemos al nuevo creyente, ni siquiera le sabemos el nombre al nuevo creyente. Cuando nosotros deberíamos de estar preocupados. O sea, es nuestra responsabilidad velar por estas personas nuevas, por los nuevos conversos. Y tener un cuidado especial. ¿Acaso no los niños pequeños los tratamos diferente que como vamos a tratar a una persona adulta? Tenemos más cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que un niño a veces no conoce, no sabe, va a hacer cosas que le van a dañar a él mismo. Y no lo va a hacer porque lo quiere hacer, sino porque tal vez no sabe o no conoce o no tiene una dirección. Pero es la responsabilidad de los líderes de velar por todos estos nuevos conversos. Saben que tengo un hermano de sangre y me duele decir esto, pero es la realidad que se está viviendo en muchos templos. Y yo espero que allí donde usted se congrega no esté pasando esta situación. Mi hermano estaba congregándose junto con nosotros, pero le queda demasiado, la distancia es demasiada. Entonces decidió ir a un templo allí cerca, que le queda 5 o 7 minutos de su casa. Aquí le quedaba 1:20, 1:30. Y estaba viendo allí, ya tiene varios veces reuniéndose. Y hablando con él me dice que nadie se ha acercado, que nadie le ha preguntado, ¿quieres ser parte de esta iglesia? ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus dones? Nadie. Ningún líder, ni un hermano, ni el pastor. Y es triste. Porque es responsabilidad de cada una de esas personas. Yo les recomendé otros templos, ¿verdad? Y vamos a orar para que Dios mueva los corazones de las personas que están allí. Saben que en el Antiguo Testamento habían requerimientos éticos para el cuidado de las personas más vulnerables, aún de las personas de la sociedad. Había leyes incluso que protegían a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y es por eso que a veces da tristeza, les digo, en este tiempo que estamos viviendo. Y Jesús empieza a hablar, ¿verdad? Pero Jesús habla de una manera aquí para hacer el énfasis, para hacer el punto. O sea, la enseñanza la instrucción que Él les quiere dar, Jesús va a hablar de una manera exagerada. Y les dice a ellos, mire, es preferible que una persona que no se fija en, que está haciendo piedra de tropiezo para estos pequeños, es preferible que se ahogue en el mar, o sea, que le amarran una piedra de molino. En ese tiempo era una piedrota, nadie puede nadar con esa piedrota. Te la amarran al cuello y no hay escapatoria. No es una piedrita con la que un buen nadador puede, no, es una piedra inmensa. Y dice, mejor le sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeños. Esa es la gravedad del asunto. Y la expresión clave aquí es ocasión de caer. Y eso nos va a llevar hasta una enseñanza más prolongada dentro de todo este pasaje. Pero en esta misma lectura hay 2 dilemas que nos van a confrontar a nosotros como lectores.
Porque primero, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, a quitarse una pierna, a sacarse el ojo? Y en segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente Jesús? Bueno, de entrada, la primera es no. Jesús no está enseñando eso. Jesús no está promoviendo de que la gente vaya y se ampute las piernas y el brazo y que se saque el ojo. Porque incluso dentro de la sociedad del judaísmo, esto era rechazado. Si no me cree, lea Deuteronomio 14:1, Primera Reyes 18:27 al 28. Léalo y usted se dará cuenta. Lo que está haciendo el Señor Jesús está empleando una hipérbole o una exageración para establecer su punto. Porque la pérdida de una mano, un pie, un ojo es algo sencillo, es algo terrible. Entonces lo que Jesús quiere dar a entender es que cuanto más desastroso debería ser para un cristiano el hecho de pecar. Y ese es el problema. Amigos, hermanos, ahora al cristiano, al que se llama creyente, cristiano, seguidor de Cristo, ¿se le hace tan fácil pecar? Y luego seguir pidiendo perdón por lo mismo, ya premeditado. O sea, ya solo falta que diga, voy a pedir perdón 365 veces hoy, para así ya tengo para pecar todo el año. Y el cristianismo no es así. Mire, Dios perdona, sí, claro, y Dios es amor. Pero Dios tiene límites. Y no hay que jugar con los límites de Dios. Recuérdense que Dios conoce todo de principio a fin. Y la segunda pregunta de la que venía ahí, ¿verdad? Recibe también una respuesta. No, Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eterno. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Bueno, primero porque el pasaje contiene un cierto tono medio humorístico. ¿Por qué? Porque imagínense a personas entrando en la Jerusalén celestial con un solo ojo, con un pie o con una mano. Y ahora hagámonos la idea entonces de que las personas que no han perdido ninguna de sus miembros, estos van a ser arrojados al infierno entonces. Cuando en todo caso, si esa fuera la manera, fuera la inversa. El que está completo que vaya al cielo y el incompleto al infierno. O sea, la persona saludable, como dice el tema, la persona sana al infierno. Y es por eso que da un tono de como cómico. Y este es un asunto serio. Y esto nos va a llevar a nosotros a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbole o exageración. ¿Y cuál es la enseñanza? Que el pecado es algo que debería ser tomado tan en serio, pero tan en serio por nosotros, aún más serio que sacarnos un ojo, aún más serio que perder un pie o una mano. Es serio el asunto. En cuanto al infierno, lo eterno de él no son sus consecuencias. O sea, esa es la eternidad. Lo eterno es la consecuencia. Digamos, yo peco y estoy pecando contra Dios, y entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? La separación eterna de Dios. O sea, no, las consecuencias no el fuego. Si Jesús nos dijo allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Mire, la realidad es así. Quienes se pierden no se queman para siempre, sino que ellos mueren para siempre. Y ahí es una gran diferencia entre quemarse para siempre o morirse para siempre. Hay una gran diferencia. Díganme ustedes, ¿y el muerto qué siente? O sea, debemos de utilizar, ¿verdad? De usar nuestra sabiduría que Dios nos ha dado. Que el muerto que está en
que creman aquí cuando alguien muere. ¿Y qué siente el cuerpo? El cuerpo no siente nada. Entonces no se está refiriendo a eso, al fuego eterno. Ese está mal interpretado. Es tremendo esto, hermanos. Es por eso que antes del honor tiene que estar la humildad. Recuérdense que Jesús ya dijo que para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero humilde. Humilde como Juan el Bautista. Porque Juan asumió un lugar humilde ante Dios. Y el discípulo que más se asemeja a Cristo va a ser como un niño, pero va a ser el más eficiente en la labor para Dios. ¿Saben que los seres celestiales pueden comparar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar las almas? Y todo, óigame bien, todo lo que nos da ventaja sobre cualquier otro, puede ser la educación, puede ser el refinamiento, la nobleza, puede ser la riqueza o la experiencia religiosa. Eso, ¿sabe lo que hace? Que si nosotros tenemos ventaja sobre las otras personas, al cristiano lo que hace es que le da una responsabilidad para con los menos favorecidos, y que debemos usar nuestros recursos para servirles. En cuanto esté a nuestro alcance, tenemos que servir a los demás. Por eso es que si somos fuertes, debemos sostener la mano de los débiles. Si somos ricos, tenemos que ayudar a los pobres. Si tenemos tal vez un intelecto más alto, tenemos que ayudar con aquellos que están luchando por entender. Miren, los ángeles en el cielo, que contemplan el rostro del Padre, se gozan cuando les sirven y cuando sirven a los demás. Es por eso que nosotros debemos elevar la cruz y seguir las pisadas de Cristo. Porque cuando nosotros ensalzamos la cruz de Cristo, vamos a encontrar que cuando hacemos eso, la cruz nos eleva dándonos fortaleza y nos da valor, y nos apunta a esa cruz y nos señala al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por eso. Agradezco si ya llegaron hasta el final. No se olviden de compartir, de dejar su like, suscríbanse si gusta, es gratis. Para referencia, no estamos negociando con este canal. Lo hacemos porque Dios ha sido bueno, nos ha inspirado, nos ha dado el deseo de poder compartir con todos. Así es que comparta, ¿verdad? Nos veremos aquí la próxima semana, si Dios permite. Aquí estaremos todos juntos estudiando, si Él lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, amigos y hermanos, mientras tanto, si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo. Ame a su prójimo. Bendiciones.